Hola, vamos a trabajar el día de hoy el módulo 3 de Derecho Constitucional Mexicano. Mi correo es rcedillo.villar.instituto de estudios superior Rosario Castellanos.secti@gmail.com. En este módulo lo que vamos a revisar es la Constitución Política de México, los elementos orgánicos. El módulo 3 abarca del 8 al 17 de abril, teniendo como día límite para una entrega oportuna el 16 de abril. De ahí los materiales se deben de entregar antes del 12 de mayo porque el 12 de mayo cierra la plataforma. Los medios digitales son a través de mi canal de YouTube, @roselvira_cedillo_villar. Y en la tarea auténtica lo que se va a revisar son primero se tiene que hacer una lectura sobre los sistemas parlamentarios, realizar un cuadro comparativo donde se vean las diferencias entre el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. Agregar también una breve reflexión en torno a cuál sería el papel de los diferentes poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, para atender el problema del incidente crítico en torno a Karen y la prohibición impuesta a ella por usar la hijab, tomando en cuenta que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar la libertad religiosa y la diversidad cultural, principios respaldados por la Constitución que prohíbe la discriminación. Una vez que se haya concluido la reflexión, es decir, se haya revisado la lectura sobre sistemas parlamentarios, hecho la comparación entre el sistema parlamentario y el sistema presidencialista y reflexionado sobre el caso de Karen, donde pues el Estado mexicano es un Estado laico y está prohibida la discriminación. Se guarda esta reflexión en el formato PDF y se utiliza esta nomenclatura. El archivo se sube en PDF a plataforma. Recuerden que todas sus reflexiones tienen que comparar los sistemas, explicar los términos y conceptos, en este caso sistema parlamentario, presidencialista y un poco reflexionar sobre la distribución de poderes en México, demostrar el dominio de la información y tener cuidado con su comunicación escrita. Todo esto es muy importante cuando se entregue la actividad. El contenido de esta unidad básicamente es la Constitución Política de México, elementos orgánicos y puntos clave, la forma de gobierno, forma de Estado y régimen presidencial, que es el caso de nuestro gobierno, división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es la, digamos, estructura orgánica y los órganos constitucionales autónomos. Básicamente, lo que vamos a conocer en este módulo es, primero, conocer los elementos orgánicos de la Constitución. Habíamos hablado de que en el módulo anterior teníamos una parte dogmática y de derechos fundamentales. La Constitución también establece toda la forma en la que se distribuye y administra el poder. Entonces, a esta parte le corresponde el nombre de elementos orgánicos. Entonces, esto nos permite, digamos, analizar o estudiar las ramas del poder público. Las ramas del poder público, básicamente, el poder se distribuye en poder legislativo, ejecutivo y judicial, y esto hace que México tenga un equilibrio o balance en términos de su sistema político y de gobierno. Es decir, no solamente prima la voluntad o el ejercicio de poder de uno de estos elementos, sea ejecutivo, poder judicial o legislativo, sino que se da un clima para la negociación y para el diálogo entre los poderes, y también cabe la posibilidad de que existan organismos autónomos. Entonces, básicamente, esta parte orgánica pues se encarga de establecer la organización del Estado mexicano en su forma administrativa, ¿no? Y es el marco jurídico a través del cual pues establece esta organización administrativa o distribución de poderes. El propósito de esta unidad es
que ustedes conozcan el papel de la Constitución como un mecanismo de regulación del poder del Estado. Es decir, la Constitución no es como, en esta no se establece un poder supremo, sino que la Constitución es la norma a través de la cual, digamos, se ejerce el poder, pero un poder administrado y un poder que se administra de forma organizada y también donde se tiene límites o se acota el ejercicio del poder y en este caso el ejercicio del poder está acotado a lo que establece la Constitución. Después de esto, la Constitución, pues básicamente en esta parte orgánica se establecen los poderes públicos. Estos poderes públicos, como ya se dijo, es el ejecutivo, legislativo, judicial y como lo señala la Cámara de Diputados en el artículo 40, y es el caso es nuestro caso, una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México. Básicamente lo que nos está diciendo el artículo 40 es que nuestro sistema de gobierno es democrático, en México se respeta, digamos, la libertad de creencia religiosa, por eso se dice que es laica, el sistema de gobierno es laico, o sea, no hay una discriminación en términos de materia religiosa. Es federal porque digamos que México, a partir del constituyente, se fusionan un conjunto de estados que deciden formar parte de Estados Unidos mexicanos, en este caso nuestras 32 entidades federativas, y estas 32 entidades federativas conforman la federación, pero también tienen un régimen propio al interior, organizado de la misma forma que el federal, es decir, donde existe un poder ejecutivo, el gobernador, un poder legislativo, Cámara de, digamos, Diputados o Congreso local, y un poder judicial. Entonces, esta es básicamente la organización administrativa. Después de esto, tenemos que conocer cuál es la forma de gobierno en el caso de México, ¿no? La forma del Estado es una organización política y jurídica de un país en términos de su estructura institucional y esta distribución, digamos, se acota a lo que establece la ley. Entonces, eso es básicamente un Estado, ¿no? Un Estado constitucional, pues nos hablaría que es una organización jurídico-política que está acotada por la ley. En cuanto a su forma de gobierno o sistema político, pues se establece. En el caso mexicano, pues sabemos que es un Estado democrático. Entonces acá tenemos algunas definiciones importantes. El Estado se puede entender de manera llana como la organización política de la sociedad, es decir, es la forma en la que estructuramos y regulamos el uso del poder en una sociedad, es una organización política. La nación se define por su naturaleza cultural, ideológica e idiosincrática de un país, lo cual podemos ver reflejado en símbolos patrios, comportamientos, costumbres y formas de interacción. Una nación es un territorio donde las personas, bueno, donde habita una población. Esta población comparte rasgos culturales e históricos y también una organización política, en este caso una forma en la que deciden gobernarse. Un gobierno es la dirección de valores y principios del Estado, es decir, es la expresión institucional del Estado. En nuestro caso, se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, pues un gobierno es la forma en la que se administra el poder y esa administración se da en tres poderes en el caso de que sea un Estado democrático. Es importante, por ejemplo, cuando analicemos los diversos estados, pues analizar la forma de gobierno, el régimen político. A partir de esto, nosotros podemos identificar el marco regulatorio por el cual
está restringido o limitado el uso del poder, y después esto también da pie a la organización del sistema de gobierno en términos administrativos, es decir, toda la estructura jerárquica con la cual se administra el ejercicio del poder, delegando en cada, digamos, institución u órgano determinadas funciones. Todas las funciones de un Estado están limitadas por el derecho administrativo. Acá tenemos diferentes tipos de, digamos, de división de poderes. Tenemos que retomar la propuesta de Montesquieu, donde se habla de la teoría de la división de poderes, ¿no? Montesquieu, digamos que fue una persona un académico que teorizó sobre que de manera idónea en un estado pues se debe de tener una división de poder tripartita. ¿Qué significa tripartita? Pues significa donde haya un legislativo, un judicial y un ejecutivo. Fue el primer teórico político que plantea esta división, y después tenemos pues dos casos empíricos, ¿no? En este caso se habla de un régimen parlamentario donde tenemos un legislativo que es, digamos, poderoso, un judicial que digamos, de alguna manera con un menor poder, y un ejecutivo pues con menor poder, ¿no? El sistema parlamentario, recuerden que un ejemplo es Inglaterra, que es una monarquía parlamentaria, donde la monarquía representa la institución, digamos, de antaño, ¿no? De la organización donde gobierna un rey en conjunto con el parlamento. Por eso hay un primer ministro, y después pues se administra el poder, ¿no? Recuerden que el sistema jurídico en el caso de Inglaterra es el precedente, entonces a partir de casos se establecen en las cortes casos, y de la forma en la que se resuelven pues se establece un precedente. Es un sistema jurídico anglosajón. Y también pues el ejecutivo en este caso está representado por el primer ministro, y de alguna manera de forma solemne pues la cabeza del estado de la monarquía parlamentaria pues es digamos, la familia real, ¿no? El rey en específico. Después tenemos el régimen presidencial. En el régimen presidencial se tiene un poder más fuerte, bueno, el poder más fuerte lo contiene el ejecutivo, después en menor medida el legislativo y el judicial, que se encargan un poco de acotar o restringir el poder ejecutivo. Durante mucho tiempo se pensó que el régimen mexicano era presidencialista. Sin embargo, a partir del 2000 hubo una transición hacia un presidencialismo, tratando de darle mayor poder al poder legislativo y al poder judicial. De hecho, incluso tenemos actualmente ejemplos donde un acto, digamos, el poder ejecutivo no puede realizar actos sin que los consulte con el poder legislativo y el poder judicial. Esto también limita y acota el ejercicio del poder. Entonces, en mi opinión, yo diría que el gobierno mexicano está transitando de un régimen presidencial a un régimen tripartita, ¿no? Donde cada vez hay un mayor balance y equilibrio entre los poderes. La división de poderes, que es lo que ya veíamos, un poquito adelantándonos, es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En este caso, el poder ejecutivo lo encabeza pues el presidente de la República, el poder legislativo, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el poder judicial, pues digamos que en la parte más alta se encuentra la Suprema Corte de Justicia, pero también tienen los distintos tribunales y también la Procuraduría General de la Federación o la Fiscalía actualmente. En este caso también tenemos en la división de poderes
pues el Ejecutivo, su fundamento se encuentra en el artículo 80, el Legislativo en el artículo 50 y el Judicial en el artículo 94. El Ejecutivo, pues acá tenemos que está la figura del presidente, la jefatura de gobierno, digamos los gobernadores y las Fuerzas Armadas, ¿no? En esta jerarquía. También todas las secretarías de Estado y acá la administración pública paraestatal, pues hay, digamos, paraestatales, como es el caso de Pemex. Entonces, estas empresas del Estado pues forman parte de las paraestatales, ¿no? En el artículo 50 legislativo tenemos pues la organización, como les mencionaba, en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados pues son 500 diputados que duran 3 años en su cargo, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, es decir, 300 diputados elegidos a través de voto directo y 200 diputados que son, digamos, designados en función de una de la cantidad de curules que tiene cada partido, dependiendo de cuál fue de mayor a menor los partidos más votados, y entonces se les asigna una representación proporcional, y esto también, esta representación proporcional, cada partido político entrega una lista de estos diputados plurinominales. La Cámara de Senadores, 128 senadores que duran 6 años en su cargo, 64 por mayoría relativa, 32 primera minoría y 32 por representación proporcional. Y el artículo 94, que digamos el Poder Judicial, digamos en la parte más alta, pues está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 ministros que duran 15 años en su cargo. Funciona en 2 salas, ¿no? También es parte de este Poder Judicial el Tribunal Federal Electoral, Consejo de la Judicatura, Tribunales Colegiados Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Dentro de estas organizaciones, digamos, paraestatales, pues acá ya estamos, la de Pemex y la CFE. Y está acá la parte de la Comisión Permanente, 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores. La Comisión Permanente, esta es parte del Poder Legislativo. Entonces también dentro de esta organización pues encontramos algunos órganos autónomos. Los órganos autónomos pues son, digamos, instituciones que dependen de la federación, es decir, que dependen del presupuesto federal, pero que necesitan cierta autonomía para que realicen sus funciones, es decir, que no estén sometidos ni al poder legislativo, ni al poder ejecutivo, ni al poder judicial. Dentro de estos organismos autónomos, pues se encuentra el Banco de México. El Banco de México es muy importante porque en este se encarga de la política monetaria y de la estabilidad macroeconómica. Después, otro organismo autónomo, les mencionaba, es la Fiscalía General de la República. Digamos que la impartición en la impartición de justicia en materia penal, básicamente es una atribución de la Fiscalía General de la República, ¿no? Y esto lo establece el artículo 102A. Después está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, el Estado mexicano busca salvaguardar los derechos humanos y entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues surge como un ente, parte del Estado con presupuesto federal, pero que requiere que su actividad se lleve a cabo de forma autónoma, es decir, no dependa ni se someta a ninguno de los poderes. Aunque, por ejemplo, en materia administrativa y en materia de presupuesto, pues, digamos, sea parte de la federación. Y esto lo establece el artículo 102b. Asimismo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, cuya función es, digamos, conformar el Sistema Nacional de Información de Estadística y Geográfica, pues esto hace posible que se tenga información oportuna para la toma de decisiones en los diferentes órdenes de gobierno, es decir, municipal, estatal y federal. Y la organización de este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se establece en el artículo 26b.
Ahora, finalmente, el Instituto Nacional Electoral, pues es el encargado de organizar las elecciones federales y locales. Se establece en el artículo 41 y pues básicamente no sería posible, digamos, ninguna toma de decisiones eh, sin la existencia del INE, puesto que el INE salvaguarda el derecho de los ciudadanos a un voto libre y se encarga pues justo de la organización y de todo lo que se tenga que realizar previa a las elecciones, ¿no? También tenemos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es un organismo también autónomo. En muchos casos este organismo pues garantiza el acceso a la información de los ciudadanos y también se establece en el artículo 6 de la Constitución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones. También recordemos que una de las cosas que se tienen al constituirse en un estado es que actualmente pues está el espacio radioeléctrico, ¿no? Entonces el espectro radioeléctrico que se encuentra en este territorio pues se debe de regular de forma autónoma. Esta es una de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el artículo 28. Después tenemos a la Comisión Federal de Competencia Económica, porque pues eh, en México la economía a veces se le denomina que es una economía mixta, pero básicamente participamos de una economía de mercado, ¿no? Entonces en esta economía de mercado pues se fomenta la libre competencia y la encargada de vigilar que no existan monopolios o oligopolios y se garantice la libre competencia en nuestro estado es la COFESE. Y finalmente el CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, eh, digamos, su existencia está justificada en el artículo 26, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una de sus funciones del Coneval, pues es la evaluación de la política social en México, realizar la medición de pobreza y la evaluación de todos los programas sociales que implementa principalmente el Ejecutivo. Entonces, esto se realiza con la finalidad de que pues se sepa cuáles son los avances y retrocesos en materia de política pública en México, ¿no? En, en específico también de, bueno, dentro de la política pública, de la política social. En este tipo de política social, pues lo que busca es disminuir las desigualdades entre los ciudadanos. Eh, Básicamente, esta es la organización de el Estado mexicano, tanto en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y con su organización dentro de los poderes y los organismos autónomos. Muchas gracias por su atención. Les deseo éxito en sus aprendizajes.